Bienvenidos a otro capítulo. Mi nombre es Rubén, estudiante de la Universidad Europea del grado de Ingeniería Informática. Hoy veremos la asignatura del proyecto Informática 2, donde desarrollaremos la actividad 1 individual, consultas de base de datos en SQL, y usaremos MySQL. Bien, ahora vamos a realizar unos ejercicios de consultas SQL, precisamente MySQL para ser exactos, en una de las asignaturas de proyecto Informática 2 de la Universidad Europea. Los primeros ejercicios que vamos a realizar, o las primeras tareas, va a ser bien ordenadas, que hay que hacer una serie de consultas, mostrar unas tablas, y esas tablas no están creadas. Lo primero que vamos a hacer es indicar a la base de datos que ya estoy conectado desde VS Code a una NAS, en este caso, porque ya tengo una NAS de pruebas y hacer un tipo laboratorio, por decirlo así, en casa, y estoy conectada, aunque sea en remoto, no está en el equipo local, está dentro de la red local. Con lo cual yo a distancia me conecto sin tener que usar mi propio equipo. Esa configuración no lo voy a explicar ahora. Entonces yo ahora mismo ya estoy conectado a la base de datos y desde aquí, desde Notebook SQL, que hay una extensión específica de SQL Tools o MySQL concretamente, que existe para dar estos parámetros mediante VS Code. Existe la posibilidad de meterte directamente en la máquina mediante URL, PHP-MyAdmin, existen muchas herramientas que no voy a mencionar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o bien crear un nombre de base de datos en ese servidor de MySQL. Hay que tener permisos root precisamente para poder crear y editar base de datos, o dependiendo de esos usuarios con qué privilegios tenga, podrá acceder o crear una serie de base de datos dependiendo del rol. Eso es indebido, vamos, es lo más normal. Con lo cual, lo primero, o bien creamos una base de datos, pero como yo ya tengo creada una, lo primero que se va a hacer es utilizar una base de datos que voy a utilizar para crear esas tablas necesarias, ¿vale? Como yo ya la tengo, voy a hacer un use, que sería usar el nombre de la base de datos, en este caso UM, porque ya lo tengo. No olvides nunca el punto y coma en base de datos. Y ahora ya estoy dentro de lo que es el nombre de la base de datos, el que vamos a utilizar. Entonces vamos a poner aquí comentado lo que se va a utilizar para así hacer el ejercicio de una manera ordenada en cada una de las secciones. Crear las tablas, como os bien he dicho. La primera tabla que vamos a crear será crear la tabla de trabajadores, y precisamente se va a llamar crear tabla trabajadores. A continuación vamos a seguir y vamos a crear dentro de crear tabla el comando create table trabajadores, que ese es el nombre de la tabla que va a aparecer en nuestra base de datos, y dentro de esa tabla se van a identificar las columnas necesarias, como en este caso trabajador ID, ya que esto va a ser identificativo y va a ser un int porque es un entero, va a ser ordenado y va a ser único e intransferible. Nombre de ese trabajador, que será un varchar, y ponemos el número máximo permitido, hasta 50 caracteres. Ciudad, varchar, que será también otros 50, es más que suficiente para un nombre de ciudad, y la comisión de ese trabajador, que será en decimal, en este caso, y vamos a poner 4,2 como ejemplo, ¿vale? 4 y detrás de la coma 2. Si cambiamos este número, va a ser hasta 3 y 4. Aquí ya coma no se pone al final, pero aquí no olvidemos poner punto y coma. Bien, vamos a continuar a la siguiente línea. Ahora vamos a crear, o mejor dicho, insertar datos en trabajadores, que se realizaría con el siguiente comando. Un insert, de hecho no lo va archivando aquí, ya que estamos con la extensión de SQL, y así no lo archiva. Into, y será dentro de trabajadores, precisamente el nombre de into, trabajadores, y entre paréntesis ponemos ordenado lo mismo que habíamos creado aquí, en la parte de arriba de la tabla. Trabajador, ID, coma, nombre, coma. Recordad que en base de datos SQL
los símbolos y como la ñ o cualquier otro símbolo extraño no se lleva bien. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar año, la ñ no se va a aplicar. Vamos a traducirlo con anio, anio, ¿vale? Con i latina. Con lo cual, ahora vamos a crear el de ciudad y comisión. Aunque yo aquí he visto con 2 M's, pero lo voy a corregir y voy a poner con una M. Pero bueno. Y aquí values. Y a continuación vamos a empezar con la lista, que va a ser entre paréntesis 5001, que es así como nos lo indica en el ejercicio, a partir de 5001, coma, y ponemos James Hook, perdón, ahora cerramos aquí la comilla simple, ponemos coma, y aquí va a ser Nueva York. Ponemos comas, o lo separamos por coma, mejor dicho, y ponemos la comisión que va a corresponder. En este caso se define con punto, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la coma aquí cuando hemos insertado la tabla. Esto es un parámetro y el punto aquí que significa un decimal. Bien, aquí ya habríamos terminado, con lo cual en vez de una coma sencilla sería punto y coma, y cuando ya terminemos le damos a intro para ejecutar todo el script en sí. A continuación, esto es solamente para insertar y crear las tablas. Una vez hayamos terminado, realizaremos las consultas para comprobar que eso que hemos insertado y creado esas tablas están correctamente. Primero creación, inserción de los datos dentro de la tabla de la base de datos, y luego ya la consulta de las tablas que hemos creado en esa base de datos. En este caso el nombre de la base de datos no la he creado, ya que ya tenía una nombrada y quería usar esa. Pero crear base de datos, lo único que hay que hacer es create database y el nombre de la base de datos. Es muy simple. Con lo cual, ahora seguimos, crear tabla premios Nobel. Y a continuación se va a llamar el comando create table premios Nobel. Y abrimos paréntesis. A continuación vamos a crear las columnas, año, como se había explicado al principio, coma, campo, aquí un varchar con la cantidad de 50 caracteres, ganador, un varchar también, y será de hasta 100 caracteres en este caso, o así como lo solicitan. Luego en país, un varchar de 50 caracteres y la categoría, que también será un varchar, con unos 50 caracteres. Aquí se queda ya en blanco, pero aquí no olvidemos el punto y coma al final. Ahora vamos a insertar los datos. Me voy a subir un poquito. Bien, y ahora aquí lo que vamos a hacer es insertar datos en premios Nobel. Y los datos que vamos a introducir, voy a ya crear solamente la primera fila y vais a ver con cámara rápida cómo voy creando el resto, porque estos son unos cuantos y va a ser muy repetitivo. Bien, ya lo tengo terminado, como os he dicho, y a continuación ya hemos terminado de crear y tanto la creación de las tablas, todavía no se ha creado, todavía no he creado el script, y la inserción de los datos dentro de esas tablas. Entonces, repasamos. Lo primero que va a hacer el script dentro de SQL va a ser crear la tabla de trabajadores dentro del nombre de la base de datos. Si hubiésemos creado otra, tendremos que hacer lo mismo, use, y
el nombre de la base de datos. Eso siempre, porque si no le indicamos qué base de datos vamos a crear la tabla o insertar esos datos en una tabla, si no indicamos el nombre de la base de datos, va a ser imposible el poder hacer esos cambios o consultas. O sea, eso es importante, saber en qué base de datos estamos, aparte de estar conectados a la base de datos, o el servidor en este caso. Eso es lo que va a hacer el primer comando, que va a ser crear la tabla de datos con estos parámetros que hemos nombrado y configurado con ciertos caracteres, y luego insertar esos datos, que son estos, los que tenemos aquí nombrados según nos aparece en el ejercicio. Y a continuación luego crear la tabla de premios Nobel, lo mismo con la serie de datos que se ven a continuación. Entonces, para yo ahora hacer la prueba sería simplemente dar a ejecutar y esperar a que termine. Bueno, bien, ahora sí ha habido una buena ejecución, con lo cual ahora, si nos fijamos, habrá creado ya la base de datos, o mejor dicho, habrá creado la tabla dentro de la base de datos que hemos utilizado, que es en la parte superior. En este caso hemos estado usando el UM. Bien, en cuanto a las consultas, vamos al siguiente. Ahora dice que existe, así que a este mensaje no le hagáis caso, porque como le he dado con el control para pasar de siguiente línea, es normal que aparezca esto, porque dice que ya existe la tabla de trabajadores y también ya existe la tabla de premios Nobel. Entonces, bueno, en este caso vamos a decir use, mejor dicho, porque no vamos a usar el nombre de la base de datos, use UM, punto y coma, y ahora ya estamos dentro para hacer las consultas que correspondan. En este caso se va a llamar consultas, y la primera consulta que nos piden es mostrar toda la información de todos los trabajadores. Y en esta línea lo que vamos a realizar es un select asterisco from trabajadores punto y coma. Si os fijáis, yo ya he pasado a la siguiente línea para que así se vea este ejercicio como que ya hemos realizado la consulta y parece que lo responde correctamente según el ejercicio nos están indicando. Hemos creado bien los datos insertados previamente en el ejercicio anterior, y ahora lo que vamos a realizar es la consulta, que ya se ve también que muestra los datos que hemos insertado en la tabla de trabajadores. Ahora vamos a hacer lo mismo que nos piden, pero con el siguiente ejercicio. No olvidéis nunca use UM para saber qué base de datos vamos a utilizar, porque como en mi caso tengo varias bases de datos, pues el servidor no va a saber cuando yo le haga la consulta. Vamos a ver, el mensaje que sale es normal porque le he dado al teclado, pero bueno. Empezamos con el siguiente, que sería 2, y se llama mostrar. Esto es un ejercicio SQL. Esto es lo que nos piden en el ejercicio, claro está. Y a continuación vamos a hacer un select, entre comillas, esto es un ejercicio SQL. Perdona, ahora cerramos con punto y coma y hacemos la prueba. Como veis, nos aparece el mensajito. En esta siguiente vamos a hacer, en esta otra línea que nos piden, que sería, en este ejercicio nos piden ahora mismo mostrar el 1, 2 y 3 en 3 columnas llamadas 1, 2 y 3. Son los ejercicios que nos piden, así que limitámonos a hacer un select, vamos a poner el título mostrar 1, 2 y 3, así lo comentamos y se queda todo igual, en 3 columnas llamadas 1, 2 y 3. Vamos a dejar este separado y ahora ya ponemos el comando select 1 as
entre comillas 1, 2 as, separa entre comas 3 as y entre comillas 3 y cerramos. Eso es lo que nos piden, con lo cual es correcto. Y vamos a la siguiente, que sería este es el ejercicio que nos consulta en la primera en la siguiente apartado: mostrar nombre y ciudad de los trabajadores que viven en París. A continuación es un select, nombre, ciudad, un from para seleccionar la tabla trabajadores y where, a continuación where, y decimos que en ciudad se encuentran los trabajadores y necesitamos que lo filtre por París. Y aquí comilla simple y cerramos. Y veis, nos muestra en la tabla, según nos indican, que tenemos que mostrar precisamente la tabla de trabajadores, que es Neil y McLeod, que son los que corresponden a lo que hayamos insertado en la tabla. Y como solo existen de París, no nos lo filtra de ese modo. Bien, a continuación el 5, que corresponde a ganadores del año 1970. Mostrar año, campo y ganador. Esto es lo que nos solicita. Con lo cual, el punto hay que tener cuidado porque cuando añadimos punto nos cree que es un alter, que es una inserción. También es un comando de SQL. Hay que tener cuidado con eso. Hacemos un select, año, campo, ganador. Pasamos siguientes, hacemos un from de premios Nobel y hacemos un where, que será el ganador, que es lo que nos están solicitando, igual, y nos preguntan que mostremos el ganador, premios Nobel no, el where es el año, que sería el año, igual a 1970. Lo que hemos insertado anteriormente, hemos seleccionado lo que nos aparece en el año 1970, cosa que hemos metido nosotros, si os acordáis, vamos a la parte superior del año 70, 71, 87, tiene varios años, hemos filtrado solamente por los años que nos ha solicitado. Con lo cual seguimos en la línea siguiente, que sería ganador, la línea 6, Robert Solow. Esto es lo que nos pide, que mostremos año y campo. Entonces, en este apartado seguimos otro select, año, campo, he puesto dos comas, campo, y le decimos de premios, vamos a ver, Nobel, ahora sí, premios Nobel, donde se encuentran los primeros en ganador, igual, y ponemos comillas, y nos piden de el ganador que nos buscaban era Robert Below, Solow, o algo así, ¿no? Sí, Solow. Entonces, ya una vez seleccionado, cerramos punto y coma, ahora ya no lo muestra. Y en este caso, como veis, aparece from premios Nobel y aparece la única persona que aparece de ese año, que es Robert Below, que es el economista, y en el año 1967, que ganó, este fue el ganador, ¿vale? Si seleccionamos otro ganador, pues evidentemente va a mostrar otros datos. Continuamos con el último, la última pregunta que nos solicitan en el ejercicio, que sería ganadores del premio
del premio de física. Aquí, como está comentado, digo en los acentos, desde 1970. En este apartado hacemos otro select, seleccionamos ganador. From, tenemos que decir qué tabla es, en este caso premios, otra vez, premios Nobel. Y de hecho es que no los cambia, me lo cambias automáticamente. Y eso que lo escribo bien, pero bueno. Y vuelve otra vez a cambiarlo. Vale. Ahora sí. Premios, le decimos where, donde se encuentra en el campo igual. Por eso no estaba dando error, porque no me lo ponía automático. Vamos, en la base de datos está bien, así que sin problema. Y aquí nos indica que de física, entonces física pero en inglés. Six, así, physics. Que lo está bien escrito, me parece a mí que sí. ¿Y de qué año? Pues hay que decir y añadir que este es el campo y mayor o igual a 1970, porque nos están diciendo ganadores del premio de física desde 1970, con lo cual este parámetro es el más importante porque va a filtrarlo desde en adelante. Si ponemos solo igual al año, pues solo va a mostrar de ese año, pero todo lo que sea en adelante de 1970 lo va a mostrar. Si es por debajo de 1970, pues va a mostrar por debajo de esta numeración. Eso, y con esto ya tendríamos terminado esta consulta. Vamos a dar intro y, como veis, nos filtra los ganadores correspondientes de ese año. Solamente hemos dicho que nos muestre la selección de ganador y nos aparecerá pues estos nombres de estos correspondientes. Con lo cual, con esto ya habríamos concluido nuestra actividad. Así que nos vemos en siguientes capítulos y hasta pronto.